Muy bien, muy buenas tardes para todos. Feliz martes, feliz comienzo de semana. Espero que este fin de semana que ha pasado haya sido muy productivo o descansado o familiar, depende de cada uno de ustedes. Mi nombre es Charlie Ruth y les doy la bienvenida en nombre del Rotary Club Sogamoso Global a este, su espacio diario de aprendizaje, de amistad, de crecimiento que es nuestro Aprende desde casa. Y esta semana vamos a tener un Aprende desde casa dedicado al potencial humano, cómo desarrollarlo y cómo ver esto desde diferentes perspectivas. Hoy justamente traemos la perspectiva de una innovadora social que se llama Nasli Ortiz. Nasli es de Fusagasugá y es una enamorada del campo y de la ruralidad. Es Acumen Fellow del 2019 y ha promovido proyectos de impacto para impulsar a los jóvenes rurales en Colombia, al igual que las redes de colaboración para impulsar la juventud rural en Latinoamérica, en Asia y en África. Nasli se desempeñó por 10 años como funcionaria pública, liderando procesos de emprendimiento rural y cooperación entre Colombia y varios países de Latinoamérica. En el 2016 dejó su carrera en el sector público para lanzarse a emprender soluciones que combaten la pobreza rural, la migración rural y el deterioro ambiental. Como emprendedora social es cofundadora de Planeta Rural, una organización que empodera a los jóvenes rurales para la construcción de un campo próspero y sostenible. Nasli es administradora de empresas de la Universidad de Cundinamarca y magíster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo de la Universidad de los Andes. Te damos la bienvenida, querida Nasli, y bueno, esperamos conocer hoy muchísimo más de tu trabajo en Planeta Rural y de todas esas soluciones que vienes proponiendo. Así que la audiencia es tuya y más que bienvenida. Gracias, Charlie. Un saludo súper especial a toda la audiencia. Gracias por conectarse con este tema que tiene que ver con la juventud rural y la prosperidad en el campo. La verdad que es algo que desde Planeta Rural nosotros hacemos con mucho amor, con todo el corazón. Somos unos fieles creyentes de que tenemos que ver el campo con ojos de oportunidad. Y bueno, ya llevamos, digamos que como persona, llevo ya alrededor de 12 años trabajando el tema de emprendimiento con jóvenes en el campo, de emprendimiento rural, y con la organización Planeta Rural, que es un emprendimiento joven, tiene 3 años, pues llevamos este tiempo luchando por crear soluciones que permitan promover la prosperidad en el campo de la mano con los jóvenes rurales. Entonces, muchísimas gracias al Club Rotary de Sogamoso por esta invitación. La tomamos con mucho cariño, también con mucha responsabilidad y bueno, esperamos que este sea un tiempo para que reflexionemos sobre estos aspectos que queremos poner sobre la mesa y que podamos aprender todos juntos. Aquí lo que voy a compartir es mi perspectiva desde mi experiencia trabajando con juventud rural en todo aquello que tiene que ver pues la superación de la pobreza. Pero pues espero que sea un espacio también muy interactivo en la que los pueda escuchar y podamos construir conjuntamente y aprender conjuntamente. Entonces, no sé si puedo comenzar. Claro que sí, comienza y bueno, cualquier pregunta o comentario nos la van escribiendo por chat y al final de Vale, la presentación, si alguien quiere levantar la mano, dirigirse a ti, hacer alguna pregunta, comentario, más que bienvenidas. súper. Te agradezco si me puedes habilitar la función de compartir pantalla, porfa. ¿Listos? Listo. Entonces, para comenzar acá, perdónenme por favor, creo que se me bloqueó un poquito. Ya, tú me confirmas si ya están viendo unas diapositivas en PowerPoint, sí. Ya las estamos viendo, Nat. A que cuestionemos un poquito lo que está pasando con nuestra ruralidad en Colombia, pero que también empecemos a ver estas problemáticas y estas situaciones como una oportunidad. Entonces, vamos a comenzar de pronto como contextualizándonos un poquito en lo que significa la ruralidad. Nosotros, cuando hablamos de ruralidad, es importante que dimensionemos que estamos en un país rural, ¿sí? Y se los voy a de pronto a contar con unas cifras.
todo lo que queramos saber sobre ruralidad, el documento que yo les recomiendo que puedan observar es el de Misión para la Transformación del Campo. Este es un documento muy completo en la que podemos aprender muchísimo sobre ruralidad. Pero, ¿qué tan rural es Colombia? Entonces, primero que todo, tengamos claro como esas categorías de ruralidad que se definieron en este documento. Sabemos que hay zonas rurales en las ciudades, ¿cierto? Ciudades muy capitales, no sé, Bogotá, Medellín, pero que tienen unas zonas rurales, ¿cierto? En estas zonas rurales hay alrededor de 2 millones de habitantes. También tenemos una ruralidad que es diferente a la anterior, pero ya en municipios intermedios. Esos municipios sí que ya empiezan a ser un poquito más rurales, que son los municipios entre los 25.000 y los 100.000 habitantes. Yo por lo menos vivo en un municipio de esos, en un municipio intermedio que tiene alrededor de 80.000 habitantes y se comporta en la parte urbana muy diferente a como se comporta una ciudad como Bogotá, por ejemplo. Entonces, en estos municipios, las zonas rurales en estos municipios están conformadas por alrededor de 3.3 millones de personas. Luego tenemos una Colombia en donde hay municipios que ya tú vas y tú de fijo dices, esto es un municipio rural, ¿cierto? Que son los municipios más pequeños, que son los municipios de menos de 25.000 habitantes y que también tienen una densidad poblacional intermedia. Y en estos municipios tenemos una gran cantidad de habitantes, tenemos alrededor de 5.4 millones de habitantes. Pero por otro lado también tenemos lo que conocemos como rural disperso, que es lo que a veces todos creemos que es ruralidad. Lo que queda allá en la montaña, los corregimientos, eso es lo que a veces nosotros entendemos por ruralidad. Allí también tenemos un alto potencial como país, porque tenemos alrededor de 3.5 millones de personas viviendo en estas zonas. Pero si sumamos todos los habitantes que hay en las diferentes categorías de ruralidad, estamos hablando de alrededor de 14 millones de personas que viven en las zonas rurales. Estas cifras, sin embargo, contrastan con las que nos da el DANE. El censo del DANE 2018 nos dice que el 22.9% de la población colombiana vive en zonas rurales. Esto es alrededor de unos 11 millones. Pero bueno, podríamos estar hablando de 11, 13 millones de personas que viven en las zonas rurales. Y lo que tenemos que tener en cuenta acá es que Colombia es un país rural, es un país con un gran potencial rural. Ahora pensemos un poquito en lo que significa ser joven, porque nuestra charla va a querer que nos concentremos un poquito en los jóvenes, ¿cierto? Entonces, realmente el concepto de joven pues se puede ver desde muchas disciplinas, ¿no? Un sociólogo nos diría algo muy diferente a un antropólogo, pero bueno, acá nos vamos a hablar como de lo que entendemos generalmente por joven y pues esa limitante, digamos, siempre está definida por la edad, ¿cierto? Y acá en Colombia ser joven, de acuerdo a la ley 1622 de 2013, pues es de 14 a 28 años. De manera que vamos a intentar hablando como de esos jóvenes en ese rango de edad. Sin embargo, en el campo, esto varía un poquito porque los programas que están dirigidos al campo en Colombia, generalmente cuando hablan de juventud, pues recogen jóvenes desde los 15 hasta los 35 años. Y esto tiene mucho sentido porque es que esos procesos como de independencia se dan un poquito más lento en el campo que en la ciudad, ¿no? De independencia o de emancipación del joven de lo que es su familia, se dan un poquito más lento en el campo que en la ciudad. El joven como que permanece un poquito más, eso también tiene mucho que ver pues como con el tema de transferencia de la herencia, ¿cierto? Para que un papá en el campo le transfiera la herencia a su hijo, pues generalmente es cuando el papá ya se murió y generalmente es cuando pues a veces pasa de una generación a otra y eso nunca se solucionó. Eso es una, por ejemplo, de las problemáticas que tenemos en el campo. Pero bueno, acá nos vamos a centrar entonces en que pensemos en esos jóvenes hasta los 35 años, cómo pueden ser esos activos valiosos que nos llevan a la prosperidad. Y el otro elemento importante que vamos a tratar hoy tiene que ver con la pobreza. Y de pronto ustedes están familiarizados o no con los términos, pero yo aquí rápidamente les voy a contar algunos. La pobreza extrema, la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional, ¿cierto? Las dos primeras, que es la pobreza extrema y monetaria, están muy ligadas de alguna manera a un concepto como económico al momento de medirla. Pero quiero que hagamos énfasis en la pobreza multidimensional, porque aquí conseguí unas cifras que de pronto nos aterrizan un poquito en lo que es como lo errado de hablar de los promedios, porque fíjense que para el año 2018, ¿cierto? El 19.6% de la población de Colombia vivía en una situación de pobreza multidimensional, pero eso es un promedio nacional.
Y como vimos, Colombia es muy diferente. Hay unas ciudades y hay unas zonas rurales y las zonas rurales a su vez son muy diferentes entre sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si empezamos a ver no el promedio nacional, sino a irnos a estas zonas rurales y a estos departamentos rurales, esta pobreza multidimensional aumenta. Entonces ya no podríamos decir que en un departamento como Guainía el 20% de la población tiene pobreza, sino es el 65%. Que un departamento como Guajira no es el 20%, es un 51%. Chocó un 45%. ¿Sí me hago entender? Entonces es importante que nos demos cuenta aquí y que reflexionemos que la pobreza rural, en lo rural, es mucho más fuerte que en la ciudad. Y esto pues tenemos que empezar a ver esto también como una necesidad de solucionarlo, pero también como una oportunidad. Y por eso es tan importante que cuando pensemos en esos promedios, no de pronto no nos emocionemos de que Colombia está superando la pobreza, porque es que está haciendo muchas cosas en ciudades muy valiosas, pero en el campo esto no está sucediendo. Y aquí lo vemos con las mismas cifras, ¿verdad? Los departamentos ampliamente rurales de nuestro país son los más pobres. Y bueno, entonces, ¿cómo entra aquí el joven y el campo y todas estas dinámicas y realidades que nos caracterizan? El campo en Colombia, generalmente, pues se ha visto como, yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasaba mucho tiempo antes, como que yo me crié en una ciudad intermedia, porque yo me crié en Fusagasugá, entonces es un municipio de 120.000 habitantes, ¿cierto? Y de alguna manera, pues yo podría ser cercana a lo rural por estar en este municipio. Pero aún así, cuando uno ve a los jóvenes campesinos, digamos que se tendría como, o se tiende en el país como a pensar como, ahí vienen los del campo, pobrecitos, ¿no? Además, pobrecitos, porque pues vienen con su urbanita. Esto suele suceder, ¿no? Como pensar que el campo siempre está visto como con ese componente de atraso y de pobreza. Y además, pues las cifras que yo acabo de mostrar, pues no lo demuestran. Entonces nos empezamos a dar cuenta desde Planeta Rural, ¿sí? Cuando empezamos a trabajar este tema de empezar a ver el campo con ojos de oportunidad, que el joven tenía un rol activo y protagónico muy importante para dejar de ver el campo con estos ojos, porque esta visión que tenemos del campo también, de verlo solamente desde la problemática, pues estaba impidiendo que la gente también pudiera empoderarse para decir, lo que yo vivo, yo no vivo en un problema, yo vivo es una oportunidad de poder hacer las cosas de manera diferente. Entonces el joven como agente de cambio tecnológico, pues en primer lugar viene a apropiar unas nuevas tecnologías que nos pueden ayudar a hacer el campo mucho más próspero y sostenible. No significa que estas tecnologías obviamente vayan en contravía de los saberes ancestrales ni nada de eso. Esto es muy respetable, sino que el joven cuando adquiere pues un nivel educativo, ¿cierto? Y cuando accede a nuevos conocimientos y nuevas tecnologías agrícolas, pues el joven lo que va a intentar hacer es apropiarlas y adaptarlas a su comunidad, como también va adaptando ese conocimiento que recibe de su saber hacer de su papá o de su abuelo, ¿sí? Mientras que estas nuevas tecnologías, cuando llegamos con los proyectos a los productores más adultos, el productor es un poquito más como resistente al uso. Entonces, allí vemos que la tecnología juega un papel fundamental en la superación de la pobreza en el campo, porque empieza a ser el campo más productivo, pero también sostenible, porque son viéndolo desde un punto de vista también de sostenibilidad. Y el joven es mucho más receptivo a ese cambio tecnológico y como se ha criado pues en un ambiente pues familiar, no sé, agrícola, campesino, pues digamos que logra nutrir esas dos visiones para no entrar en ese conflicto, como mejor el saber ancestral que la tecnología, sino logra como integrar esto. Entonces, ese joven como agente de cambio tecnológico, respetando toda esta cultura y este conocimiento que hay en su territorio, pues ayuda bastante a que podamos implementar estrategias para promover la productividad y la prosperidad desde un enfoque de sostenibilidad. El joven como un activo valioso, aquí puse como fuga de cerebros, y aquí me refiero mucho a que cuando a nosotros nos han enseñado mucho que cuando un colombiano así súper piloso, inteligente, el mejor ICFES, el mejor ECAES, el mejor en la universidad, y el estudiante que se ha llevado todos los premios, ¡pum!, se fue para la NASA, ¡pum!, se fue para Europa. Entonces para nosotros es como una fuga de cerebro, ¿cierto? Como que se fue una persona muy inteligente y nuestro país no tiene cómo absorber eso. Lo mismo a veces pasa en el campo.
El joven es un activo muy valioso, pero ese activo valioso está siendo, de alguna manera, se está yendo para la ciudad, y sabemos que eso pues es algo que es una realidad que no podemos negar. Y se está yendo no solamente por elección propia, porque no le podemos negar a ninguna persona su derecho a elegir dónde quiere vivir. Lo hace por necesidad, ¿cierto? Porque no encuentra en el campo oportunidades de educarse, oportunidades de emprender, de desarrollar sus talentos. Si es un joven tiene un talento, pues realmente es muy complejo que el joven pueda desarrollar su talento en el campo y termina migrando. Ese talento es para nosotros una fuga de cerebros. O sea, si lográramos descentralizar la oferta de muchas oportunidades que se encuentran en la ciudad, de llevarlas al campo, pues el joven no se vería en la necesidad de migrar. Si ya lo hace, lo haría por elección, más no por una necesidad. Porque cuando se nos va un joven, pues perdemos esa oportunidad de empezar, o sea, perdemos, cuando se nos va un joven del campo a la ciudad, pues perdemos esa oportunidad de comenzar un proyecto que tenga todos estos elementos que nos van a ayudar a superar la pobreza en el campo. Entonces, por eso lo llamamos a nosotros como una fuga de cerebros, así como para que lo podamos comprender el mensaje que queremos dar. El joven también es un agente protector del territorio. El joven de hoy en día quiere cuidar el medio ambiente, y eso no solamente pasa en la ciudad, eso también pasa en el campo. El joven es un poco más consciente de que debe implementar prácticas agrícolas sostenibles o nuevos proyectos, no necesariamente agrícolas. Perdón si de pronto he dado solo ejemplos agrícolas, porque realmente pues también estamos viendo ahora el campo como desde una visión mucho más, más completa, mucho más holística, y por eso también hablamos hoy en día de la nueva ruralidad, ¿no? En donde el joven rural no solamente se está vinculando a actividades agrícolas y pecuarias, sino otras actividades que hacen parte de la nueva ruralidad, como por ejemplo el turismo, y también encuentra allí un proyecto de vida. Pero entonces, en esas otras actividades también están locales. Hemos visto muchos proyectos ambientales promovidos por jóvenes, y eso pues nos da muchísima esperanza. Es decir, es mucho más fácil decirle a los jóvenes que a los productores más adultos que vamos a implementar unos paquetes tecnológicos o unos procedimientos para que nuestras actividades productivas generen el menor impacto posible, y es mucho más receptivo a eso, y de hecho lo promueve. Y el joven como creador de riqueza con principios de justicia social. Pues que tenemos que ver el campo con ojos de oportunidad, y el joven entra a ver este campo de pronto un poquito diferente por las nuevas oportunidades que él puede tener a como de pronto lo vieron sus papás. Voy a hacer un entre paréntesis aquí. Muchos papitos en el campo, muchos papás en el campo, o cuidadores o adultos, productores adultos, son los primeros que motivan al joven a que se vaya del campo. Porque es que estamos hablando de una época un poquito diferente. La época que les tocó del campo a nuestros abuelos fue dura, y no lo podemos negar. Fue al rayo del sol, machete, ¿cierto? Hacha, se envejecían muy pronto, el tema de la exposición al sol era súper fuerte, trabajo duro, un trabajo pues físico que implicaba pues un esfuerzo físico muy fuerte. La época que les toca a nuestros jóvenes podría ser diferente si el joven cuenta con sus conocimientos y con el acceso a las tecnologías, por decirlo así, agrícolas, que no son extensivas, pero que son de pronto pertinentes para la unidad agrícola familiar. Entonces, aquí ya podría verse el campo de una manera diferente, como se ve en otros países. En países, por ejemplo, y sé que acá en Colombia también en varias regiones, como por ejemplo Antioquia, y en otros países como por ejemplo Costa Rica, los jóvenes rurales tienen un estatus importante, y tú te encuentras con un joven agrícola que tiene buen equipo tecnológico, computadora, acceso a internet, un buen vehículo para llevar su comida, y pues puede desarrollar sus proyectos de vida en el campo, ¿cierto? Hasta hacer, no sé, ejercer teatro, bueno, desarrollar su proyecto de vida en el campo, siendo muy consciente de ese rol tan importante que tiene, que es proveer alimento para el mundo. Eso no sucede acá. Esa visión que tenemos no sucede acá, porque nuestra visión que tenemos en el campo es que el campo es pobre, y no vemos el campo con esos ojos de que podemos crear riqueza, pero obviamente distribuirla, porque no vamos, desde Planeta Rural también lo que nosotros hacemos
es promover principios de distribución de la riqueza que se genera a través de los proyectos. ¿Para qué? Pues para que no suceda lo mismo que ha generado todo este conflicto acá, ¿no? Que no suceda como el tema de la concentración, de la acumulación, sino que se pueda distribuir de una manera justa entre todos los actores, porque eso es lo que nos va a ayudar a que haya paz, ¿no? Pero eso ya sería otro tema. Quiero mostrarles entonces un ejemplo para terminar la presentación y que podamos como escuchar sus preguntas. Un video cortico de un proyecto que estamos implementando con la Fundación Planeta Rural, en donde podemos de pronto recoger estos elementos que estamos viendo acá en esta presentación. Entonces vamos a ver si nos funciona. Charlie. Prende tu micrófono, por favor. A ver si ahora ya no nos funciona. Hola, te contacto desde los Montes de María en Colombia. Nuestra tierra ha sido azotada por dos grandes archienemigos, violencia y pobreza. Cansados, decidimos reunirnos jóvenes de diferentes familias para planear cómo vencerlos. Llegamos a la conclusión que necesitamos la ayuda de un superhéroe o una superheroína. Luego de pensarlo con mucho detenimiento y de muchas ideas fallidas, logramos dar con el indicado, o más bien la indicada. Era perfecta, una superheroína. Y luego de una gran travesía las visitamos en su hogar. Les propusimos crear una alianza. Construir con tu apoyo y de muchos otros sus colmenas, y así cuidar de ellas. Y ellas a cambio nos darán de su miel. No solo necesitamos de ellas también necesitan de nosotros para su subsistencia en el planeta. Y el planeta las necesita para existir. Esta alianza la hemos llamado la Liga de las Abejas. Somos 10 jóvenes rurales de 10 familias diferentes. Estamos creando un negocio social a partir de la producción de miel. Y esto nos ayudará a derrotar nuestros archienemigos, pobreza y violencia. Y a su vez contribuiremos a la conservación del ser vivo más importante del planeta, las abejas. Puedes ser parte de la Liga de las Abejas, adoptando una colmena o parte de ella. Adoptar significa que tú aportas los recursos financieros para comprarla. Nosotros la cuidaremos y cosecharemos la miel. Al donar una colmena, 1.200 nuevas abejas llegan al planeta y esta se irá multiplicando, dando vida en los siguientes 2 años y medio a 1 millón de abejas. Que ayudas a familias rurales a superar la pobreza. Ok, muy bien, qué buen video. Bueno, chévere. Entonces, pues básicamente lo que ustedes vieron acá y les quiero contar rápidamente esa historia, pues es una historia real, obviamente. Ellos son 10 jóvenes de los Montes de María. Ustedes saben que los Montes de María, pues es una zona que se ha visto muy afectada por temas del conflicto, ¿cierto? Y los rezagos, pues todavía se ven. Y bueno, allí hay unos jóvenes, cuando trabajamos con jóvenes tenemos que también hacerlo de una manera innovadora, de una manera creativa, alegre y con visión de esperanza, no como ay, el campo tan pobre, sino miren esta nueva visión que tienen ellos de somos unos superhéroes y vamos a vencer la pobreza y vamos a vencer la violencia y además de eso vamos a ayudar a la protección del medio ambiente. Y ese espíritu joven nos ayuda muchísimo a implementar este tipo de proyectos, que además es un negocio social. ¿Qué significa un negocio social? Que la riqueza que se genere, o sea, las utilidades del proyecto, se reinvierten en el mismo proyecto para que más personas puedan seguir saliendo de la pobreza. No se quedan en los 10 jóvenes, sino que ellos reciben sus ingresos por la venta de miel para superar su pobreza, pero las utilidades del negocio se siguen reinvirtiendo hasta que logremos que más familias y más jóvenes se sigan empoderando y logren mejorar su condición de vida. Entonces, esos son como los proyectos y bajo ese enfoque que trabajamos desde Planeta Rural. Eso es lo que le quería compartir y bueno, la idea es que charlemos ya y abran esa sesión de preguntas para que compartamos entre todos.
Claro que sí, Nasli, nos has dejado muchas ideas muy interesantes a partir de esta primera parte de tu presentación. Te saluda Connie desde Estados Unidos, fin de semana con mucho aprendizaje, claro que sí, qué rico reencontrarnos, Connie. Natalia Marriaga te dice, eso es vital, dejar de ver el campo como una realidad sin futuro. Diego García te dice, buenas tardes para todos, muchas gracias por la invitación. El gran reto es retener a los chicos en el campo. Y añade, ¿cómo conciliar las expectativas de los jóvenes rurales con las actuales dinámicas en el sector rural? Sobre todo cuando han vivido en precariedad, en donde no se nota el progreso, mucho más cuando la propiedad rural cada vez es más fragmentada. Gracias, Diego, muy importante tu pregunta. ¿Qué opinas al respecto, Nasli? Bueno, yo lo primero que se me ocurre decirte, Diego, es cierto, o sea, el joven ve en su territorio desesperanza y por eso yo les decía, el primero que le dice, mi hijo va hacia acá, es el papá o la mamá. No siempre, ¿no? Hay papás que son muy conscientes y de pronto tienen otra perspectiva, pero el común denominador es ese. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Nosotros tenemos la forma en cómo las personas nos damos cuenta que el mundo no es como uno lo ve, es cuando uno sale, es cuando uno, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos la posibilidad de viajar y vamos y, ay, es que esto es así, entonces uno se emociona y dice, no, yo también lo puedo hacer diferente. Entonces, una de las formas es identificar esas zonas rurales que están de pronto, que se ven desde otro nivel. Yo les decía ahorita, en Costa Rica, cuando yo uno jóvenes de un municipio como, no sé, como Córdoba y de pronto con los de Costa Rica, ellos van a decir, ¿en serio el campo es así? No, pero en mi país no es así. Sí, sí es así y podría ser así. ¿Qué tenemos que hacer para que sea así? Entonces, cuando ellos, para no llevarlos tan lejos a Costa Rica, sino de pronto mostrarles otras comunidades o casos de éxito de otros jóvenes que han salido adelante, eso ayuda muchísimo. O sea, si el joven solamente se queda en su territorio, va a ser mucho más complejo. Entonces, ahí nosotros tenemos un programa que se llama Agronautas, que es un programa de intercambios, en donde lo que hacemos es llevar a estos jóvenes a otras zonas para que ellos compartan y de la voz de otros jóvenes escuchen que sí es posible. Eso da esperanza. Cuando ellos tienen esa esperanza, dicen, no, si él pudo, yo también puedo. Ese como intercambio de par a par, no de profe, ni desde la fundación, sino de joven a joven. La fundación facilita esos intercambios y eso ayuda bastante. Oye, muy chévere. Bueno, nuevos puntos de referencia que marquen nuevos paradigmas. Te dice por acá, Connie, qué bien, muy identificada con el tema. Como maestra he experimentado esta problemática en los jóvenes rurales y grupos juveniles. Cristian. Proyectos sociales que apoyen a estos jóvenes y ojalá que no esperen una solución gubernamental. Yo la verdad me identifico con ese punto de Connie porque creo que a veces caemos en el error de esperar demasiado del gobierno y se nos olvida que este gobierno de este estado está todavía en desarrollo y no tiene todos esos recursos. ¿Por dónde empezar? Cuéntanos, Natalie. Totalmente de acuerdo también con Connie y contigo, Charlie. De hecho, pues por eso nosotros, mira que, por ejemplo, yo trabajaba en el sector gobierno y decidí no seguir trabajando en el sector gobierno y dedicarme a ser emprendedora social porque sentía que era un escenario un poquito mucho más amplio, como un océano azul, en donde puedo crear llevar a cabo muchas nuevas ideas que de pronto por las limitantes que tiene un sector público de pronto no se pudieran hacer desde allí. Entonces, una mentalidad que uno entra a trabajar con los jóvenes es que ellos son responsables de la solución, o sea, ellos hacen parte de la solución. Y eso es algo chévere que tienen los jóvenes con los que entramos, por decirlo así, como a luchar con ellos, porque su entorno les está diciendo, sus papás o su gente adulta, como que el Estado esperará a que el gobierno nos dé, pero la nueva perspectiva con la que nosotros llegamos es nosotros vamos a solucionar esto, con o sin la presencia del gobierno, lo vamos a hacer. Que si se puede, fabuloso, porque el gobierno tiene una cantidad de programas en los que nos podemos apalancar, porque también a veces falta conocimiento de cómo funciona este sistema. Pero si no se puede, pues esa mentalidad entramos a trabajarla con ellos. O sea, lo primero es que ni siquiera la fundación les va a solucionar el problema lo van a solucionar es ustedes. Nosotros somos una plataforma que les va a ayudar, pero ustedes van a encontrar las soluciones y tienen que llevarlas a cabo.
Entonces, es empezar ese cambio de chip también es un punto a favor que tienen los jóvenes, que es más difícil trabajarlo con la población adulta en las zonas rurales, es mucho más fácil con los jóvenes. Gracias, Nadly, por esa respuesta. Y sí, o sea, creo que es momento en que todos, incluyendo los jóvenes, y me incluyo, empecemos a preguntarnos cómo puedo yo contribuir a mi Estado, cómo puedo yo contribuir a mi gobierno, y no esperar lo contrario, y menos en estos tiempos donde todo se aprieta por la situación en la que estamos. Natalia te dice, hay programas de cooperación que trabajan hace años en las mismas zonas rurales, Catatumbo, Montes de María, sur del Tolima, Meta, y no parece que haya grandes cambios en esas zonas ni oportunidades para jóvenes, mujeres o comunidades étnicas. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Cómo asegurar que los recursos invertidos, vengan de donde vengan, realmente aporten al desarrollo rural y a la generación de oportunidades para las nuevas generaciones? Wow. Bueno, ¿qué estamos haciendo mal? Bueno, esa pregunta está súper chévere. Que hace poco estaba hablando con un compañero del Caquetá, de la red Etnosfera, y precisamente estábamos analizando cómo qué está haciendo mal la cooperación, qué tanta plata que hay para la superación de la pobreza en tantas zonas y la gente sigue igual. ¿Cierto? Entonces, una de las cosas, y creo que es una de las falencias que hay, que de pronto no es el punto más crucial, pero que yo creo que incide, es el tema de la medición del impacto. Realmente como que no hay una línea base y todas las entidades como que llegan de cero, ¿no? Entonces, no, aquí no ha pasado nada y todo el mundo otra vez va a capacitar desde cero, y si es un negocio social o un emprendimiento, entonces todos otra vez desde cero a formular la idea, y eso es como un círculo vicioso, y todos creemos que llegamos de cero. ¿Por qué? Porque falta también esa articulación, que sería el segundo punto, esa articulación o esa cooperación entre la misma, como su nombre lo dice, como entidades de cooperación, pues como que no se da, y eso hace que se dispersen los recursos y que se estén como invirtiendo como en una misma etapa. Esto es como cuando yo estoy invirtiendo en un emprendimiento. Si invierto muchos recursos solo en la creación y no en esta otra parte, después de que pasan el tercer año, los emprendimientos comienzan a morir. Lo mismo pasa en estos proyectos. Hay mucho proyecto para generación de capacidades, mucho recurso para la generación de capacidad y muy poco para creación de oportunidad. Entonces, la gente también en el campo, digamos como que se puede aprovechar de tanto recurso y de tanta cooperación. Entonces, ahí qué es lo que deberíamos tener, un sistema de medición de impacto y de identificación que me permita saber, esta comunidad ya recibió esta convocatoria, ya estuvo aquí Suiza, ya estuvo acá Estados Unidos, ya estuvo aquí, ¿cierto? Las diferentes entidades de cooperación, y no ha pasado nada porque no hay un sitio en donde podamos ver cómo esa ruta que están teniendo las diferentes comunidades. Por una parte, no hay medición de impacto, y por otra, no hay cooperación. Y aquí quiero decir algo muy importante, no hay cooperación entre las organizaciones porque las mismas entidades de cooperación no propician la cooperación, propician un poquito más es la competencia, y eso tampoco ayuda. Fíjate, bien interesante ese punto, y bueno, haría falta crear una tercera, un tercer elemento veedor que quizás deba ser promovido por las mismas personas que reciben la ayuda, ¿no? De también poner ahí como su granito autocrítico y ver hacia dónde se puede promover la siguiente fase y qué hace falta. Acá te dice Diego Alejandro Suárez. Saludos desde el Tolima. Ay, qué rico que nos veas desde allá, Diego. Muy bienvenido. Nuestro campus envejece, y que propició este espacio a propósito de la agenda pública con los temas de los consejos de juventud, los PD, PDET, con espíritu joven para apoyar la incidencia política, la RRI. Nos vas a tener que explicar todos esos acrónimos, querida Nadly. ¿Qué posibilidad de articulación, sinergias, investigación interdisciplinaria para apoyar iniciativas desde el campo? Y ahí coloca su dato para que lo contactes. Primero que todo, échanos el contexto. ¿Qué es eso de PD, PDT, RRI? Cuéntanos, Nadly. Bueno, yo les puedo hablar de los PDET, porque pues los PDET tienen que ver con estos programas de desarrollo con enfoque territorial, ¿cierto? Que están en los 174 municipios, si no estoy mal,
que están en ese proceso de posconflicto y de recuperación. Entonces allí hay unos programas de desarrollo con enfoque territorial, que es algo muy importante, que están tratando de sacar, pues que están tratando de sacar adelante precisamente desde el gobierno para nivelar un poquito pues a estas comunidades que fueron tan afectadas por el conflicto armado. No sé a qué se refiere Diego con RRI, Sí. pero bueno, también está hablando de los consejos de juventud. Bueno, esto es súper, súper valioso, porque creo que aquí podríamos encontrar algo de tu respuesta, que tú dices cómo podemos articular tanta cosa, ¿cierto? Desde los jóvenes y con todo esto que está pasando de los PEDET. Este tema de los consejos de juventud y de las plataformas de juventud, sobre todo, para temas de juventud, son muy importantes. Las plataformas de juventud podrían articular muchísimo la oferta que hay para los proyectos o para las oportunidades de los jóvenes en territorio, porque cada municipio puede tener esta plataforma de juventud, y los consejos de juventud también son claves porque además esta nueva normatividad de consejos de juventud permite que hayan unas curules para unas minorías, y dentro de esas minorías están las juventudes campesinas. Entonces allí también hay una gran oportunidad para que haya representación política en estos espacios que nos permitirían articular muchísimas acciones desde lo político, pero no lo político viéndolo desde todo lo que le va a pedir al gobierno, sino desde todo lo que pueda hacer con los actores que hacen parte del territorio. Entonces aquí creo que podríamos indagar un poquito más, Diego, o por ese lado yo creo que podríamos ver cómo nos podemos articular más en territorio los jóvenes para ser parte de los procesos. Hace poquito estábamos en una clase de mecanismos de participación ciudadana juvenil y precisamente reflexionábamos sobre eso. Los jóvenes pueden tener ideas espectaculares, pero si no usan los mecanismos de participación indicados, de pronto no se van a poder llevar a cabo. Las plataformas de juventud o las redes, las mesas que hacen parte de la red de jóvenes rurales, de la red de jóvenes de medio ambiente, todos estos espacios son valiosos para articular y para coordinar. Oye, sí, qué buen punto el que colocas, porque a veces, y yo creo que es como un poco la ansiedad que nos caracteriza a los latinos, que queremos todo para allá y resultados para allá, y si no nos frustramos un montón, pero no nos gusta seguir el protocolo, no nos gusta seguir el procedimiento. Y ahí creo que es muy importante lo que dices y nos orientas. Mira, Diego García ha levantado la mano, no sé si estás conectado por ahí, Diego. Estoy también viendo acá tus preguntas, comentarios. Cuéntanos si quieres opinar. Hola, Charlie, un gusto saludarte nuevamente. Yo mismo. Muchas gracias por este espacio y gracias a Nasri por acompañarnos hoy. Me han hablado muy bien de ti en este mismo espacio del Rotary. Te conozco gracias a este espacio y he estado indagando en la página de Planeta Rural. Nosotros, para mí el tema de lo rural y de la juventud siempre ha sido, digamos, un tema que me apasiona y que lo he trabajado mucho. Y digamos que hoy puedo contar una experiencia práctica de un trabajo que hicimos y que tenemos actualmente con productores jóvenes, productores de frijol en el municipio de Ubalá, Cundinamarca. Fueron chicos que incluso vivieron su experiencia de ir a Bogotá, de emigrar a Bogotá y regresarse nuevamente a su vereda porque dijeron, no, Bogotá no es lo nuestro. Algunos de ellos incluso fueron conductores de Transmilenio o del SITP porque se van a hacer mano de obra en construcción o en cualquier otro tipo de actividades no formales. Pero lo que nos sirvió a nosotros mucho para lograr que estos muchachos, digamos, se reenamoraran del campo, fue acompañarlos en un periodo de 3 años, logrando hacer con ellos todo un proceso de construcción de su expectativa frente a la potencialidad de su sistema productivo, aunque pequeñito hoy. Lamentablemente en nuestro país ya no hablamos ni siquiera de minifundio, sino de surcofundio, porque cada vez la familia va creciendo, se va reproduciendo y los pedacitos que le quedan a los jóvenes son cada vez más pequeños. Entonces eso es raya con los conceptos de competitividad. Y entonces empezamos a trabajar con ellos y logramos que en el segundo año
luego de un proceso de acompañamiento en temas de mejorar prácticas productivas del frijol, de entender los costos, cómo entender también el negocio del frijol en el país y en la región, logramos suscribir un acuerdo de comercial con McDonald's. McDonald's es quien les compra a ellos el frijol para un menú típico colombiano que ofrece McDonald's en sus puntos de venta, bueno, que ofrecía McDonald's. Actualmente ese proyecto pues está en stand-by por la situación que todos conocemos. Y nosotros, digamos que hemos venido desarrollando ese proceso, pero nos da temor soltarlos. Nuestro interés es que al cabo de los 3 años ellos hayan consolidado su experiencia, estén mucho más apropiados de su negocio, tengan claro cuáles son sus líneas de negocio y a dónde pueden llegar. Pero siempre nos preocupa cómo darles más herramientas para que ellos accedan a los recursos, para que ellos accedan a las oportunidades que presenta el Estado y que presentan otras entidades, que no terminen frustrados luego de toda esta experiencia porque no alcanzaron a cumplir sus metas y pues los acompañamientos institucionales a veces es difícil que sean eternos o por mucho más tiempo. Entonces, ¿cómo lograr que estos jóvenes se armen de suficientes herramientas para que sus propuestas sean realmente sostenibles y que esa sostenibilidad ayude a que ellos se queden allí, ¿no? Y no vuelvan otra vez a explorar otras posibilidades que no les convendrían. Gracias, Diego. Claro que sí, muy buen aporte el que has hecho. Nazli, ¿qué opinas frente a lo que dice Diego? Diego, muchas gracias, me encanta todo lo que has dicho. De hecho, me identifiqué mucho cuando dijiste el caso de los jóvenes que están migrando a Bogotá y son los conductores, o en otro caso son los celadores, o las niñas son las que trabajan en la peluquería. Todas esas, obviamente, ocupaciones son muy dignas, pero el joven de pronto tiene más oportunidad incluso de hacer riqueza en el campo que si se va para la ciudad, porque eso también se vuelve como el sueño americano de los que somos latinos, ¿cierto? El irse para Bogotá o el irse para la capital se vuelve como ese sueño americano para los jóvenes y creen que llegan allá y van a ser empresarios y van a estudiar en la universidad y terminan pues vinculándose a trabajos operativos que no les da el tiempo, porque generalmente viven en el sur y los trabajos están en el norte, se levantan desde las 5 de la mañana, 4 de la mañana y llegan súper tarde cansados y entonces ya consiguieron familia y hasta ahí llegó su sueño de ser empresario y de poder estudiar. No es que le pase a todos, hay personas que la logran, pero es como lo que pasa en el común denominador. Entonces, eso es importante que lo reflexionemos y lo tengamos en cuenta y que se lo mostremos a los jóvenes, eso que nos acaba de comentar Diego. Son casos que tenemos que socializar y que también nosotros hacemos, que el joven se dé cuenta cómo es ese sueño americano, ¿cierto? En Bogotá. Y bueno, respecto a tu pregunta, ¿qué te podría decir yo pues con la experiencia, digamos, en estos años trabajando con jóvenes? No hay que soltarlos tan rápido tampoco, ¿no? Porque también depende mucho del rango de edad en los que ellos estén. El grupo de pronto en el que tú estás trabajando, hay que mirar eso, si son muy jóvenes o si ya tienen más de 28 años. Acuérdate que nosotros acá estamos hablando de jóvenes entre los 15 y los 35 años. Entonces, esos grupos también a veces es bueno equilibrarlos en esos rangos de edad porque, digamos, las trayectorias de vida son diferentes cuando se tienen 15 años a cuando se tienen 31, 32. Pero los jóvenes más adultos son los que ya están más arraigados y más pueden asumir ese tipo de responsabilidades y de pronto pueden ser como esa base para los más pequeñitos. Entonces, cuando los proyectos todos son de jóvenes más pequeñitos, pues es más difícil y en ese caso la idea es no soltarlos tampoco tan rápido, ¿sí? Por una parte. Por otra, hay que mirar el capital social que hay en el territorio. Entonces, ¿a qué me refiero? Para que los emprendimientos también y los proyectos de los jóvenes sean sostenibles, como estamos hablando de jóvenes, ellos siempre van a querer como un acompañamiento. Entonces, siempre es bueno saber que no hay una sola entidad que está pendiente de ellos en territorio, sino que hay una entidad que de alguna manera los está apoyando y acobijando, que salió una convocatoria, no sé, de la ADR o una convocatoria del Fondo Emprender, y de pronto hay una entidad ahí que dice, este emprendimiento yo lo estoy acompañando y es de territorio, y sabe uno que esa entidad siempre va a estar ahí. Cuando nosotros no somos del territorio, sí estamos como por un tiempo, por decirlo así, ¿cierto? Pero
hacemos un buen trabajo cuando logramos que el emprendimiento del joven se logre integrar a las entidades, a las demás entidades que hacen parte de ese capital social. No puede quedarse como allá solito, sino hay que generar esos espacios para que ese emprendimiento haga parte de la red de tal cosa, los jóvenes hacen parte de la mesa de tal cosa, porque ese capital social ayuda a la sostenibilidad de los emprendimientos en el largo plazo. Entonces, en cada caso, pues es diferente, pero me iría por el lado de, uno, pues tener en cuenta que saber cuál es el momento para soltarnos y no tanto que es algo que nos diferencia, por ejemplo, del sector público. El sector público dice, lo acompaño un año y hasta ahí fue. No, nosotros tenemos desde las organizaciones sociales, yo lo acompaño hasta cuando yo vea que tiene las capacidades para caminar solo. Hay algunas zonas en donde dura 1 año, 2 años, 3 años, ¿cierto? Hay algunas zonas en donde va a durar un poquito más, pero es preferible acompañarlo un poquito más y no que todo el esfuerzo de estos 3 años se nos pierda, que porque son 3 años y no, porque eso es lo que nosotros podemos hacer desde las ONGs de pronto, tenemos esa flexibilidad un poquito más. Cuando no hay recursos, pues al menos lo hacemos de otra manera, pero tratamos siempre de solventar, de que los procesos no se vayan a caer. Te podría decir eso por el momento y obvio, pues estar generando siempre capacidades a los jóvenes, pues es fundamental, ¿no? Irlos soltando, salió una convocatoria, dejarlos solos a ver cómo les fue para que aprendan. Perdona, solo para digamos, es muy interesante lo que dices porque indudablemente que el acompañamiento en las comunidades rurales es la base del éxito, ¿no? Y la calidad del acompañamiento que uno le brinde a un proceso organizativo. Sabes que he visto una situación muy particular. Las universidades que proveen los profesionales del campo. En nuestra zona, por ejemplo, en Boyacá, aquí muy cerca de Sogamoso, Duitama provee médicos, veterinarios, agrónomos, administradores de empresas agropecuarias. Cuando uno trabaja con esos muchachos, los chicos salen y salen a buscar empleo y entonces cuando termina su carrera terminan o volviéndose taxistas o empleándose en cosas diferentes a las que estudiaron. Y yo siempre les decía, oiga, mire, si ustedes se van, se insertan en una comunidad, trabajan con ellos, los acompañan, de pronto hacen algún acuerdo de que le paguen los pasajes o le ayuden en contraprestación por el apoyo, el acompañamiento que usted les puede brindar para formular un proyecto, para participar en una convocatoria, para tener una capacitación. No sé si a través de Planeta Rural pueda uno lograr que esos muchachos que están saliendo de las universidades hoy, profesionales del sector agropecuario, puedan llegar a trabajar con comunidades en procesos de acompañamiento en los cuales ellos se autoempleen, ¿cierto? Salen con un conocimiento, pero quizás les hace falta tener el escenario en donde poder desarrollar eso que aprendieron, quizás no con la aspiración de ser doctores rápidamente ni de ganarse 5 o 10 millones de pesos, sino construir su propio ingreso de la mano con una comunidad. No sé si ustedes tengan esa experiencia o si no la hay, cómo pudiéramos impulsarla. Yo trabajo muy de la mano con la UPTC y este tema siempre me ha llamado mucho la atención. ¿Cómo lograr que estos chicos no salgan a sentirse un desempleado más después de 5, 6, 7 años de estudio y no encontrar alternativas de empleo cuando el empleo en el campo está ahí, disponible? Claro que sí, Diego, súper esa invitación que nos haces. Yo te cuento que nosotros intentamos crear, pues sí, pues estamos en ese proceso porque si no lo hemos logrado no quiere decir que no lo vayamos a hacer porque estos procesos sociales son a largo plazo. Estamos en ese proceso de creación de una red de voluntariado, de mentores los llamamos así, de mentores para jóvenes rurales, que tiene que ver mucho sobre todo con estos estudiantes universitarios que tienen unas capacidades que pueden ayudar a los jóvenes en campo a desarrollar sus proyectos, ¿cierto? A formular, a generar planes de negocio, a ayudarlos en ese proceso de marketing digital, bueno, una cantidad de áreas que hemos visto y ahí estamos. O sea, sí podríamos hablar, sí sería muy interesante que pudiéramos hablar, porque pues antes de la pandemia, digamos que todavía los mentores lo que quieren también es vivir la experiencia, y a veces se dificultaba porque nuestras comunidades son muy apartadas, entonces eso ya implica más recursos por temas de transporte, logística, ¿cierto? Pero ahorita pues la gente, la única forma en cómo está pudiendo como
como ayudar en estos temas, pues es conectándose. Entonces, si bien hay unas comunidades que no tienen internet y ahí sí no podríamos, hay unas que sí las tienen y se podrían hacer cosas. Entonces, es muy valioso el aporte. Te agradezco mucho. Los jóvenes, y aquí hablo para los jóvenes sobre todo que nos van a ver o que nos están escuchando de las universidades, desafortunadamente nos educan para creer que solamente por nuestro punto de vida es ser contratados por una gran empresa, una multinacional o el gobierno, para lo que tú dijiste, ganarnos una cantidad de millones. Pero si viéramos y tuviéramos estas competencias desarrolladas en emprendimiento, viéramos en el campo una estrategia de Océano Azul, porque allí hay mucho por hacer. O sea, allí hay una cantidad de ideas que se pueden desarrollar y el campo sí que necesita profesionales. Si usted está cansado de competir, de pasar hojas de vida, debería darse la oportunidad de analizar un poquito lo que está pasando en las zonas rurales y seguro encuentra una oportunidad de negocio bastante interesante con la que pueda hacer mucho dinero. De acuerdo contigo. Si le paguen en papa, bueno. De acuerdo contigo, muchas gracias Diego por tu aporte y yo lo único que diría es que quien enseña aprende 2 veces y yo creo que es momento de que todo ese potencial que hay allí, que hay en las universidades y que se puede sumar o inclusive se puede multiplicar con la experiencia de los jóvenes que viven en el campo, pues estalle y realmente generen nuevos modelos de negocio. Yo vivo entre Estados Unidos y Colombia y créanme que yo he visto jóvenes que dirigen sus propias empresas y esas empresas se dedican a la agroproducción y son modelos de negocio bastante rentables. Lo que tú dices, Nadly, cuando se encuentra un océano azul, por ahí pueden pasar muchísimas cosas valiosas. Y para nombrarte uno, tengo un tipo que, no sé, tendrá mi edad o quizás 2, 3 años más, y él lo que se dedica es al cultivo de la espirulina. Y la espirulina es una vaina que toman las mujeres para adelgazar. Entonces, ahí es donde uno dice como el campo es infinito, las posibilidades de negocio y de creación de valor y de riqueza son infinitas. Te dice María Teresa, desde Ibagué, desde la vereda de la pedregosa finca El Patillal. Gracias, María Teresa, por conectarse desde allá. Dice, estoy de acuerdo. Ahí atacan mucho a las abejas. Y también te dice, hay mucha pobreza, sobre todo corruptos del gobierno que se roban todo. Ahora te voy a hacer una pregunta sobre percepción de corrupción en los jóvenes rurales. Pero mientras tanto, quiero darle luz al enlace que nos comparte por ahí Diego Alejandro García. Nos aclara, RRI es Reforma Rural Integral y nos deja un enlace para la convocatoria de grupos de investigación. Muchas gracias, Diego Alejandro. Vamos a revisarla. Daniel Chiquillo te dice, excelente charla, Nadly. Tengo una pregunta. Un problema muy grave que enfrentamos en las zonas rurales de nuestra hermosa Boyacá es el alcoholismo. Muchas personas, cabeza de hogar, prefieren gastar dinero en bebidas embriagantes en vez de invertir en necesidades reales o herramientas de desarrollo. Debido a esto, muchas familias padecen consecuencias muy tristes. ¿Cómo podemos combatir esta problemática? Y acá me uno a Daniel porque también me preocupa ese problema. ¿Qué opinas, Nadly? Bueno, pues la problemática del alcoholismo, de la drogadicción, obvio que es algo que toca muchísimo también a los jóvenes y a las familias rurales. Entonces, aquí el tema del acompañamiento psicosocial es muy importante. Nosotros desde Planeta Rural no realizamos acompañamiento psicosocial, pues porque eso es algo mucho más, es otra área de conocimiento, por decirlo así, ¿cierto? Si bien sí tenemos alianzas, por ejemplo, con la Corporación Teje Social, para trabajar estos temas. Entonces, ahí es una oportunidad de decir, bueno, para yo lograr que una comunidad salga de la pobreza, son muchas dimensiones las que debo abordar, ¿cierto? Una es el emprendimiento, que es lo que vimos ahorita, con el ejemplo de Liga de las Abejas, ¿cierto? Con los proyectos que estamos desarrollando, que los jóvenes se eduquen, pero esa parte de acompañamiento psicosocial también es valioso. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer nosotros como organizaciones es trabajar de manera articulada, porque seguramente no todo lo vamos a saber hacer bien y es necesario también enfocarnos en algo. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es cooperando y articulando con organizaciones que pueden trabajar este componente psicosocial que ya requiere unas medidas un poquito diferentes.
En Susa, por ejemplo, en Susa, Cundinamarca, esa es una problemática que identificaron los jóvenes, y lo que los jóvenes hicieron no fue llegar a trabajar el tema familiar, porque ese tema se trabaja más a nivel de familia, sino el tema individual con cada joven, haciendo como, pues promoviendo un tema de una campaña para sensibilizar al joven de los riesgos del alcoholismo y de la drogadicción. Esa fue su idea, por decirlo así, a través de unos murales. No tengo conocimiento en este momento si se realizó la idea, pero recuerdo que querían trabajar ese tipo de cosas de sensibilización. Entonces, a nivel de los jóvenes se pueden hacer muchas cosas de sensibilización, pero a nivel de la familia, ese acompañamiento psicosocial se debe hacer, y para que nuestro proyecto tenga éxito, si necesitamos articularnos con una organización que cubra esa parte, pues hay que hacerlo, porque como les digo, esto es muy importante, y esto hace parte de esa visión holística con la que yo tengo que ver un tema de superación de la pobreza, sea en el campo o en la ciudad. Oye, muchas gracias. muy interesante, además que el alcoholismo es un problema de salud pública gigante, que tiene dimensiones económicas, políticas, sociales, culturales, que hay que empezar a corregir. Nasli, me ha pedido por acá tus datos en privado 3 personas, entonces con tu permiso ahí los he dado. Finalmente, Nasli, quería preguntarte sobre la percepción de corrupción en los jóvenes rurales. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué proponen para corregir este mal allí entre ellos? ¿Qué hay que hacer por ahí? O sea, la corrupción que hay entre ellos, ¿sí? Y también, digamos, ellos como parte, tanto pasiva como activa del tema de corrupción, porque a veces uno dice, es que la corrupción ocurre fuera de mí, ¿no? Con el político, con el Estado, con el funcionario, pero pues la corrupción existe porque también como ciudadanos hacemos parte de ella. ¿Cuál es la percepción entre los jóvenes rurales de la corrupción y cómo corregirla? ¿Qué soluciones has visto? ¿Qué ideas has visto ahí? Vale, hace poco nosotros hicimos una caracterización nacional de jóvenes rurales, y digamos que no preguntamos sobre la corrupción, pero sí empezamos a hacer preguntas para mirar el nivel de confianza que tienen los jóvenes en las instituciones públicas. Y ahí nos dimos cuenta que el nivel de confianza en las instituciones pues es muy bajo aún en los jóvenes rurales. Entonces sí nos damos cuenta que ellos son conscientes de la corrupción que hay, y en los territorios son conscientes también de la corrupción que hay. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Pues todas las entidades que estamos trabajando con las comunidades, pues obvio que somos las primeras que tenemos que dar ejemplo, pienso yo, en los pequeños detalles con ellos, ¿sí? Por ejemplo, en el cumplimiento, en siempre decir la verdad en todos los procesos, en que si el joven tiene que, no sé, tiene que firmar un documento, que firme el documento que es, o sea, es siempre nosotros como con el ejemplo, dándoles a ellos pues esa motivación para que actúen de manera correcta, y en nuestros programas de formación además, pues siempre trabajar unos temas de valores a nivel transversal, porque es que yo le puedo enseñar a un joven a hacer una misión, a hacer una visión, y eso es valioso, ¿sí? Eso es muy valioso, pero es necesario que yo empiece a trabajar con ellos un tema de valores. Eso se puede trabajar de manera transversal en cualquier programa de capacitación que nosotros hagamos, porque eso es lo que nos va a ayudar verdaderamente a que un proyecto sea sostenible. ¿Sí? Esos valores de la honestidad que nos ayudan a generar confianza, eso es lo que nos va a ayudar. Entonces acá el elemento de educación pues es muy importante. En esos programas educativos, cualquiera que sea, hay que tocar siempre el tema de valores, no directamente necesariamente, pero sí indirectamente yo lo puedo tocar, y eso empieza a generar, a sembrarse en unas semillas en ellos, para que sean conscientes y no se presten, ¿no? También otra cosa importante, hay que alertarlos, porque es que todo este tema de la corrupción también se ha vuelto muy audaz, y entonces a veces siento que coaptan a la gente con diferentes estrategias que se inventan para que la gente termine cediendo a unos intereses que representan a veces una corrupción. Hay que alertar a los jóvenes y abrirles los ojos, porque a veces también son muy ingenuos y caen en ciertas cosas por ingenuidad. Entonces ahí también hay que alertarles y que tengan mucho cuidado, porque a veces de manera ingenua son coaptados en esos procesos. Claro, y además que si hoy he aprendido algo de ti,
es que tenemos que proponer una nueva forma de ver a los jóvenes en el campo, como profesionales del campo, como empresarios del campo. Y si eres un profesional o si eres un empresario, también es importante tener un código ético para hacer negocios y para interactuar en tu entorno. Entonces, me parece muy chévere lo que dices. Mira, María Alejandra te coloca acá un comentario y es: excelente charla, Nazli, maravillosa labor como siempre. Puedo decir que la academia se puede articular con organizaciones como Planeta Rural. Desde la especialización en gerencia pudimos asesorar uno de los proyectos. Puedo decir que esta es una experiencia bastante valiosa. Sería interesante poder hacer este tipo de iniciativas. Ay, no, pero la señora Neito, yo no sé, quiero que salga yo. María Teresa, por favor, silencia tu micrófono. A ver, perdóname. Entonces, dice, me perdí. Decía, desde la especialización en gerencia pudimos asesorar uno de los proyectos y puedo decir que es una experiencia bastante valiosa. Sería interesante poder hacer llegar este tipo de iniciativas a las diferentes universidades con el fin de generar lazos y proyectos muy productivos, dar visibilidad a los proyectos rurales que, aunque muchas veces los resultados no son tan inmediatos, son bastante gratificantes. Finalmente voy a unir dos preguntas que te han hecho por acá, tanto Ramiro como Diego, y la uno con la de Ramiro. Dice: gracias, Nazli, excelente charla. ¿Qué opinas sobre la comercialización y crédito para los jóvenes rurales? Vale, súper. Gracias por el comentario, Alejandra. Sí, es tiene que ver mucho con lo que dijo Diego García. Sí, podemos articularnos con las universidades también, no solamente a través del voluntariado, sino a través, por ejemplo, de las prácticas o de las pasantías. Y eso ayuda también bastante, nos ayuda a nosotros también bastante a las organizaciones sociales. En el caso de Alejandra, recuerdo que tuvimos un proyecto con Superhéroes Rurales, que es un programa dirigido a los niños y las niñas de las escuelas rurales. Ahí los invito para que cuando tengan un tiempito busquen en nuestra página ese programa porque es muy lindo, se llama Superhéroes Rurales. Y bueno, sobre la pregunta de la comercialización, pues siento que está un poquito amplia, o sea, como qué opino de la comercialización y crédito. Pues bueno, sobre el crédito, pues que hay unas barreras impresionantes para que los jóvenes accedan a los créditos, y eso pues digamos no es algo nuevo, pero sí es muy triste porque es muy complejo que a un joven rural le puedan dar un crédito, incluso por la línea de crédito Finagro, que es muy conocida. No es imposible, hay gente que lo ha hecho, pero no es fácil por todos los requisitos que están poniendo. Obvio que el crédito sería una alternativa financiera excelente para que ellos pudieran financiar sus proyectos, porque las tasas, por ejemplo, ahorita las que sacaron, son bastante asequibles, pero el tema de las barreras siguen siendo muy evidentes. Todavía nos falta un poquito. O sea, sería muy bueno, pero ¿en qué tenemos que mejorar? En quitar esas barreras que están impidiendo que los jóvenes puedan acceder a un crédito, porque ellos no tienen a veces ni una cuenta bancaria. Entonces, depositar esa confianza en el joven es algo que debería ser el estado de entrada para que el joven adquiera una vida financiera, pero eso no está sucediendo. Entonces, podría ser por ese lado. Y sobre el tema de la comercialización, pues yo creo que el joven rural hoy en día se puede organizar para que eliminar cada vez más tanto intermediario. Yo no creo que el intermediario sea malo, lo malo es que los intermediarios están quedando con la mayor parte de la ganancia, pero ese eslabón es necesario en muchas zonas, porque la realidad lo requiere, ¿sí? Pero no tampoco se necesitan tantos intermediarios, y creo que con los nuevos canales que hay de comercialización, porque pues la pregunta es así como bastante amplia, la voy a orientar por ese lado. Con los nuevos canales que hay digitales, el joven tiene muchísima oportunidad de poder empezar a eliminar este rubro de este eslabón de tanto intermediario y empezar a que pueda obtener mayor ganancia de sus productos, como debería ser, ¿no? Como se quede esa ganancia en esa base. Okay, muy bien, Nazli, qué enriquecedora charla nos has dado. Gracias por contestar todas nuestras preguntas y comentarios. De verdad que quedo con una nueva perspectiva diferente y me alegra mucho de que lideres Planeta Rural. Mándanos a los enlaces donde podemos aprender más sobre Planeta Aquí Rural. acá les estaba colocando en el chat la página web www.planetarural.org. Ahí se pueden suscribir como quieran. Si quieren ser voluntarios, por voluntarios. Si quieren solamente suscribirse a nuestro boletín de información, se pueden suscribir. Nos pueden seguir por Instagram y Twitter, que es @planeta_rural, o por Facebook, Planeta Rural Foundation. Súper, los invito a que miren nuestros proyectos, a que conozcan más de Liga de las Abejas. Ahorita vamos a lanzar una campaña por Global Giving para seguir promocionando Liga de las Abejas, en donde
necesitamos muchos embajadores, porque la idea no es solamente lograr los recursos, sino también inspirar a la gente a que vea que se puede salir en el campo adelante de una manera alegre y de una manera innovadora. Claro. Entonces los invito a que se conecten con nosotros. Claro que sí, yo sé que desde esta llamada te van a llegar muchos voluntarios. Ahí veo que Steven está ofreciéndose como ingeniero en el desarrollo de zonas rurales y sé que muchas personas van a conectar contigo. Gracias por liderar este cambio importante para Colombia y para Latinoamérica. Y bueno, gracias a todos ustedes por haberse conectado a esta clase. Mañana vamos a tener una gran conversación con nuestra neuropediatra de cabecera, la doctora Blanca Ríos, que también se viene con otra invitada muy importante, que es la doctora Mabel Rodríguez, y vamos a hablar de neuronutrición y neuroeducación, entonces no se la pierdan, va a estar muy buena. Y recuerden que esta semana vamos a estar explorando el potencial humano, cómo desarrollarlo, cómo incrementarlo, cómo extenderlo para mejorar la vida, no solamente de aquellos que nos rodean en nuestros círculos cercanos, sino ojalá en el planeta completo, que es lo que necesitamos hoy en día. Y además quería agradecerles, en YouTube ya son más de 100 los suscriptores al canal y está creciendo, así que gracias por compartir los videos, gracias por darles la manito arriba, esto hace que más personas conozcan este Aprende desde casa, que es un ejercicio colaborativo. Y gracias porque sin ustedes, sin sus comentarios, sin sus consejos, sin sus expertos que me conectan, pues no sería posible este espacio. Así que gracias, querida Nadly, felicitaciones, un beso y un abrazo digital para todos ustedes. Gracias a todos. Dios los bendiga mucho. Un placer. Gracias, Charlie. Chao. Gracias, Nadly. Gracias, Diego. Gracias a todos. Bendiciones. Chao. Chao.